tardes, muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y pues mi nombre es Alma Galván. Yo estoy trabajando para Migrants Clinician Network y tengo el honor de estar junto con la doctora Nelly Salgado de Schneider, que está aquí con nosotros. Nelly se especializa en la investigación de factores sociales como determinantes de la vulnerabilidad y el riesgo en el desarrollo de problemas de salud física y mental entre migrantes de origen mexicano. Y también, gracias Nelly, ahí está con nosotros. Y también tengo el honor de presentarles a Lucía Abascal. Lucía es una profesional de la salud pública e investigadora muy dedicada, cuyo trabajo se enfoca en la promoción de la equidad en salud y en abordar las disparidades en las poblaciones vulnerables. Y junto con ellas tengo el privilegio de compartir el espacio y platicar con ustedes sobre vacunación entre hombres adultos mexicanos. Nelly, ¿se me hace el favor? Para empezar este seminario virtual, la siguiente, por favor. Para iniciar este seminario virtual, la anterior, creo que hay un poquito de tiempo, la anterior, Nelly. Ahí. Para empezar este seminario hay varias cosas que tenemos que ustedes deben de saber. Primero, que este seminario es completamente en español con interpretación al inglés. Y hay dos cosas que ustedes necesitan saber. Si necesitan utilizar el inglés, deben de ir a este signo de un mundito que está ahí, es el uso de la función de interpretación de Zoom, y escoger el idioma que ustedes prefieran. Esa es la primera. Y la segunda es, deben de escoger la pantalla que ustedes quieren visualizar, si es en inglés o es en español. Entonces, tienen que ir arriba en la parte superior de la pantalla y hacer clic en opciones, y allí va a haber un menú y que les va a dar la opción de ver las diapositivas en inglés o en español. ¿Sí? Por supuesto, este seminario virtual se va a grabar y se les presentará a ustedes en un futuro junto con las diapositivas. La siguiente, por favor. MCN está acreditada como proveedora de educación continua por la Comisión de Acreditación del Centro Estadounidense de Credenciales de Enfermeras. Entonces, ustedes pueden solicitar esto. También hemos hecho la solicitud para ofrecer créditos de educación médica continua. Y si ustedes responden a la evaluación al final, se les puede acreditar estas unidades de educación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Es importante que sepan que MCN ni las presentadoras de esta sesión tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionan con lo que les vamos a hablar. Es muy importante. La siguiente, por favor. Y yo creo que hay una antes. Creo que, ok. No. Creo que, bueno, lo único que les quiero comentar entonces que esta presentación es patrocinada mediante una subvención independiente de Pfizer para la educación médica. Entonces, ya con esto podemos empezar a ir al objetivo de nuestra sesión. Lo que queremos hacer durante el día de hoy es identificar junto con ustedes los determinantes sociales de la salud, los obstáculos y los retos para vacunar con éxito a los hombres hispanohablantes, latinos o indígenas con raíces en México y Centroamérica. También vamos a discutir ejemplos de campañas de vacunación exitosas e investigaciones sobre la promoción de vacunas con grupos indígenas en México y Guatemala y entre las poblaciones inmigrantes y migrantes en Estados Unidos. Por último, vamos a identificar estrategias hiperlocales y recursos de vacunación que MCN ha desarrollado para abordar la vacunación entre los hombres que hablan español o que pertenecen a comunidades vulnerables. ¿Sí? Y con esto le doy la palabra a la doctora Nelly. Nelly, por favor.
Muchas gracias, Alba. Buenas tardes a todas y todas y bienvenidos a este webinar. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos avances de investigación y algunas recomendaciones importantes en torno a la vacunación. Y la vacunación no en general, sino específicamente cuando hablamos de la vacunación en hombres. En esta presentación específicamente vamos a hablar de la vacunación en hombres de origen mexicano. Bueno, pues para empezar, quiero iniciar con algo que seguramente todos conocemos, y es que la vacunación es la medida de medicina preventiva más importante en el mundo entero. Si tuviéramos que seleccionar o identificar la manera más perfecta, ¿verdad? O la más cercana a lograr esta salud total sería a través de la vacunación. Sin embargo, hemos tenido muchos problemas con la distribución de las vacunas y es evidente que existen grandes inequidades en la distribución de las vacunas en el mundo entero, lo cual pues es un reto para las grandes organizaciones y para los gobiernos de todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay disparidades tremendas para poder vacunarse, especialmente entre los hombres que pertenecen a minorías étnicas y raciales cuando los comparamos con el resto de la población estadounidense. Algunas de las barreras para el acceso a la vacunación entre los hombres de grupos minoritarios pues son complejas y muchas de ellas están íntimamente vinculadas con los roles tradicionales de género, ya sea por su trabajo y porque no quieren o no pueden ausentarse porque dejarían de percibir los ingresos de ese día, o por desconocimiento, o por muchas otras razones que vamos a poder hablar de ellas más adelante. Bueno, en general lo que nos reporta la literatura es que los grupos latinos, hispanos, presentan las tasas más bajas de vacunación en comparación con la mayoría de los demás grupos raciales y étnicos que residen en los Estados Unidos. Aquí quisiera hacer una aclaración, y es que esto se refiere, esta aseveración se refiere concretamente a la vida en Estados Unidos. Cuando las personas migran y su país de destino es Estados Unidos y migran como adultos, muchas veces ya han obtenido sus vacunas en su país de origen. En México, por ejemplo, tuvimos una campaña muy exitosa, una campaña de vacunación universal, en la que muchas personas fueron, recibieron las vacunas, pero ya en Estados Unidos, si se requiere nuevamente un refuerzo, pues no tienen acceso a ese tipo de vacunas. Muy bien. Ok, ¿cómo está funcionando aquí? Déjenme ver qué pasa aquí. Ok. Bueno, según lo que reportan los proveedores de servicios de salud, algunas de las razones por las que los pacientes adultos, hombres particularmente, no reciben las vacunas, pues son muchas, pero tal vez entre las más importantes son las que presento en esta diapositiva. Primero, el costo. En Estados Unidos, como ustedes saben, el costo de las vacunas es muy alto cuando lo comparamos, por ejemplo, con el costo en algunos de los países latinoamericanos, en las que en México, inclusive algunas vacunas son totalmente gratis y se pueden obtener en los centros de salud. Entonces, el primer elemento, la primera barrera va a ser el costo. Otro elemento que parecería no ser importante, pero aparentemente sí lo es el que rechazan la aguja, es el miedo al dolor, el tratar de evitarlo. Y entonces los argumentos que dan es que si no tengo que vacunarme porque no me lo piden en el trabajo, pues prefiero no hacerlo, sin realmente ponerse a pensar que la vacunación no es algo, muchas veces no la requiere el trabajo, pero la requerimos nosotros, ¿verdad? Como adultos, para preservar nuestra salud. Otra barrera importante es el no estar dispuesto a faltar al trabajo para vacunarse, porque la ausencia, pues, del trabajo implica también el que no reciben remuneración económica por el trabajo de ese día.
Y a final de cuentas, todo se resume en la última razón que está aquí al final. No saben cuáles son los beneficios reales de las vacunas, o sea, no están informados con relación a los grandes beneficios de salud que tienen las vacunas. En general, las personas que prestan servicios de salud reportan que las personas que tienen más dudas sobre ir o no a obtener una vacuna son los hombres adultos hispanos, comparados con otros grupos de la población. Y también los sistemas de salud en general, en el mundo entero, excluyen a los hombres, o parecería que están excluyendo a los hombres porque se presta demasiada atención a la vacunación de las mujeres embarazadas y a la vacunación de los hijos recién nacidos, pero no a los hombres. Entonces ellos quedan excluidos. De hecho, sabemos que las mujeres en general conocen mucho mejor el sistema de salud porque como cuidadoras de otros, cuidadoras de sus hijos, cuidadoras de sus padres o posiblemente de otros miembros de la familia, también implica el cuidado a la salud y entonces las mujeres están más familiarizadas con la manera en cómo se obtienen los servicios de salud en cualquier sistema. Ahora, la desinformación de los padres con respecto a las vacunas o las creencias erróneas sobre las vacunas no solamente afecta su propia salud, sino que también puede obstaculizar la vacunación de sus hijos, de sus niños, y esto pues sí los pone en peligro. Les voy a dar algunas pues antecedentes sobre lo que se ha logrado en vacunación en México. México inició su campaña nacional de vacunación desde 1973, aplicando 6 biológicos incluidos en 4 vacunas esenciales, la BCG, que es la de antituberculosis, la antipoliomelítica, la DPT, que incluye difteria, tosferina y tétanos, y la antisarampión. Y empezó ese programa en 1973 a través de esta campaña nacional de vacunación que fue muy exitosa, tan exitosa que en 1991 se decretó la vacunación como derecho universal. Y entonces se inicia en título, ¿verdad?, el Programa Universal de Vacunación, que se centró en aplicar 8 vacunas a menores de 5 años. Y por al menos 3 décadas, este Programa Universal de Vacunación logró una cobertura de entre el 73 al 98% en niños menores de 5 años a nivel nacional. Esto, México en vacunas fue y ha sido un ejemplo muy importante para muchos países. Lamentablemente en los últimos años, pues las cosas han cambiado, sobre todo la última década, los últimos 6 años han cambiado. Y con la reestructuración, por ejemplo, de Birmex, que es la empresa que fabricaba las vacunas a nivel nacional, ¿verdad? Que fue creada en 1999. Pues se perdió mucho, se perdieron los financiamientos y pues ya no existe. De hecho, con el COVID-19 en México se ofrecieron vacunas, la Sputnik de Rusia, la Abdalá de Cuba, la CanSino de China y la vacuna famosísima, la Patria, que supuestamente iba a ser desarrollada en México, pues no salió a tiempo del COVID-19, lamentablemente. Y entonces, pues esto ha hecho que el Programa Universal de Vacunación en México no es que esté detenido, pero sí ha sido pausado de manera importante. Ahora, es importante también reconocer que hay un esfuerzo por recuperar este tiempo perdido a través de una campaña nacional de vacunación que justamente se acaba de iniciar en el mes de abril, que de hecho son 2 meses, abril y mayo, que es una campaña nacional en 2024, en el que se van a dar las vacunas de polio, sarampión y rubiola a niños y adolescentes. Entonces, esperamos que con este nuevo inicio, las campañas de vacunación a nivel nacional, pues realmente tomen nuevamente el auge que tuvieron. Les quiero platicar ahorita un poquito sobre una investigación que hicimos aquí en Austin.
La hicimos en el Consulado de México, bueno, perdón, el Consulado de México aquí en Austin, Texas, a través del apoyo de MCN y de la Ventanilla de Salud. Esto fue en el año 2020. Exploramos por qué los hombres mexicanos adultos no se vacunan. Y en este estudio entrevistamos a una muestra de 401 hombres adultos mexicanos que tenían entre 18 y 79 años. Y realmente lo que queríamos, pues, era saber por qué sí se vacunan o por qué no se vacunan. Y consideramos que esta investigación es importante porque nos puede ayudar a entender las razones atrás de vacunarse o no y lograr un acceso mejor o facilitar el acceso de los hombres a los servicios de vacunación. Les voy a dar algunos resultados. En general, lo que encontramos es que los hombres sí creen, sí consideran, sí están conscientes de que las vacunas son importantes para su salud. Entonces, creo que eso es muy claro, pero solamente lo manejan como importante, sin saber exactamente por qué. Las razones de esa importancia no las saben. Tienen un conocimiento muy limitado sobre cuáles son los beneficios reales de la vacunación y cómo acceder a esas vacunas. Como consecuencia de este desconocimiento, de esta desinformación, no participan en la vacunación ni le dan prioridad a la vacunación como una práctica preventiva de salud. De hecho, casi la mitad de los encuestados no se había vacunado en los últimos 5 años. Eso es algo muy interesante. Y tenían la creencia errónea de que no necesitaban una vacuna porque no se sentían mal. Entonces, aquí es muy interesante cómo los hombres más jóvenes, sobre todo los hombres que tenían menos de 40 años, eran menos propensos a prestar atención a su salud o a vacunarse simplemente porque no se sentían enfermos o porque se percibían como personas sanas. Entonces decían, no, las vacunas no, porque si yo estoy bien, no estoy enfermo, soy una persona sana, no me pasa nada. Entonces, parece que confundían ahí la situación de las vacunas con medicamentos. Pensaban entonces que las vacunas solamente deberían administrarse en caso de intervención médica por enfermedad, pero no como medida preventiva. En muchas familias mexicanas tradicionales, especialmente de origen rural, la vida familiar se orienta en torno a la dominancia masculina. El hombre es el que tiene el papel principal. Entonces, los hombres guían a su familia con su ejemplo. Y es por eso que debemos de insistir en la vacunación de los hombres. En materia de salud, es tremendamente importante que los hombres reciban la vacuna para garantizar el bienestar de todos los miembros de la familia, porque los hombres ciertamente guían con el ejemplo. Y conocemos muy poco sobre el papel que juega la cultura en las creencias, en las actitudes y los comportamientos hacia la vacunación en los hombres jóvenes, adultos jóvenes de origen mexicano. Ah, Aquí voy a expresar algunas recomendaciones basadas pues en el trabajo que hicimos, pero también en la revisión bibliográfica. Primero, es esencial invertir en recursos para la promoción de la salud en campañas educativas que enfaticen el papel preventivo de las vacunas, o sea, educarlos, el hacerlos alfabetizados en salud es importantísimo. El hacerles saber que las vacunas no son medicamentos, sino es una manera de prevenir enfermedades. Se debe replantar entonces una narrativa en estas campañas existentes de vacunación para que se centren en los hombres como proveedores principales en sus familias y por lo tanto darles prioridad para que ellos acepten las vacunas como una herramienta preventiva que va a servir para toda la familia. Frecuentemente los hombres mexicanos son los únicos o los principales proveedores económicos de la familia. Y por esto es que es importante discutir como parte de esta campaña de información sobre las vacunas, discutir el impacto financiero que podría tener un incidente, un problema de salud grave en el bienestar de la familia y que podría haberse evitado
con la vacunación. Otras recomendaciones incluyen el apoyo de los empleadores, lo cual puede motivar a que los trabajadores busquen realmente la forma de vacunarse. Además, la coordinación entre las clínicas móviles y los empleadores para llevar las vacunas a los lugares de trabajo. Muchos de los hombres que entrevistamos efectivamente nos dijeron, bueno, es que yo no me puedo ir de mi trabajo para ir a vacunarme, pero si hay una unidad móvil, si me ofrecen la vacuna en el trabajo, pues sí, sí me vacuno. Entonces, la recomendación muy concreta es pues, el invitar a los empleadores a llevar estas vacunas a las obras de construcción, a las granjas, a los ranchos, a los lugares de agricultura en donde trabajan estas personas, lo cual pues facilitaría el que ellos accedieran a vacunarse, ¿verdad? Y a disminuir su riesgo. Debido a que las decisiones de los hombres suelen tener mucho peso dentro de las familias mexicanas, es muy importante educar a los hombres sobre el propósito y los beneficios de las vacunas y particularmente hacerles saber todos los beneficios preventivos que tiene, no solamente para el padre y la madre, sino también para los hijos. El hecho de que ellos decidan o no vacunarse, pues a final de cuentas es su decisión. Pero lo que es muy importante es que padre y madre estén conscientes de la importancia de vacunar a sus hijos y es entonces el hecho de que los hombres se vacunen un ejemplo para que acceda el resto de la familia a vacunar a los hijos también. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que pueden ustedes checar con evidencia, con recomendaciones sobre la vacunación en los hombres adultos de origen mexicano. Y con esto termino mi presentación. Vamos a tomar preguntas un poquito más tarde y le paso entonces la palabra a Lucía. Adelante, Lucía. Muchísimas gracias, Nelly. Entonces, nada más voy a cambiar aquí la pantalla de compartir. Listo. Listo. Vamos a la primera y listo. Pues muchísimas gracias, Nelly. Creo que se conectan muy bien nuestras pláticas. Yo les voy a platicar hoy, bueno, primero gracias por estar aquí en esta llamada tan importante y voy a platicarles un poco del mismo tema de la vacunación y la negación a la vacunación, pero me voy a dedicar un poquito más a algunas comunidades un poco más en riesgo. Eh, entonces, bueno, como ya bien mencionamos, los grupos minoritarios enfrentan desventajas en la vacunación. Y esto es un grave problema porque muchas veces son las poblaciones que más se beneficiarían de la vacunación. Entonces, pues ahí hay mucho problema. Hay muchas causas de esto, pero el miedo, desinformación y la polarización en temas de salud han empeorado desde la pandemia de COVID-19. Y esto ha hecho que disminuyan todas las vacunas no solo en adultos, no nada más estamos viendo más adultos que no se quieren poner vacunas, por ejemplo, de la influenza, pero también más adultos decidiendo no vacunar a sus hijos. Y sabemos que esto va a tener repercusiones enormes en los próximos años. Y ya lo estamos empezando a ver. Entonces, bueno, me gusta siempre empezar con esto cuando hablamos de esto. Este es un dicho en español que es no le pidas peras al olmo y quiere decir que no le podemos pedir pues lo imposible a alguien, ¿no? Esto pasa un poquito la responsabilidad de la persona, es decir, no es culpa de la persona en no vacunarse, sino el sistema tiene que ayudar y no pedirle lo imposible, ¿no? No podemos llegar con alguien que, por ejemplo, habla una lengua indígena y nunca ha escuchado sobre esta vacuna y decirle, ven a vacunarte, ¿no? Claramente ahí hay un error de comunicación. Entonces, tenemos que trabajar para entender qué es lo que estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Y bueno, buscando una traducción al inglés, encontré esto, bueno, la explicación, pero no sé, los que hablan Dis- inglés, ¿qué les parezca esta Disculpa, traducción? doctora. Disculpa, Sí, doctora. Me están pidiendo las intérpretes que si puedes hablar un poquito más despacio. sí, perdón. Muchas gracias. Cuando tengo la oportunidad de hablar español, ya me lanzo, perdón, intérpretes. Bueno, entonces, como les decía, no podemos pedir lo imposible a las personas y dentro de eso también aplica a la vacunación.
Entonces, voy a centrarme en 4 proyectos de investigación. Yo los últimos años me he dedicado a investigar la vacuna del COVID-19 en diferentes poblaciones, en poblaciones indígenas, en Guatemala, en México y en poblaciones migrantes, principalmente en California y en el área de la Bahía. Bueno, entonces voy a empezar un poco con lo que vimos en San Francisco acerca de la vacuna del COVID-19 en personas de habla hispana. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando empezó la pandemia, las personas latinas, especialmente las que no nacieron en Estados Unidos y que no hablaban inglés, fueron las más afectadas por el COVID-19. Y solo para que se den una idea de esto, en la primera mitad del 2020, cuando empezó el COVID-19, el 80% de las personas hospitalizadas por COVID-19 en San Francisco eran latinas, pero solo representan el 15% de la población de esta ciudad. Entonces, claramente había pues, un desbalance importante. Entonces, fuimos comisionados por el Departamento de Salud Pública de la ciudad para entender qué estaba pasando, ¿no? Y entender cuáles eran las barreras para que las personas no siguieran algunas recomendaciones de salud pública. Y al principio empezamos con el aislamiento y la cuarentena, luego cuáles eran las barreras para, pues, del trabajo, ¿no? Muchas de estas personas tenían trabajos a los que no podían faltar. Y cuando salió la vacuna, empezamos a preguntar por qué la gente podía o no podía vacunarse, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos dentro de la vacunación? Estas las voy a dividir en barreras a nivel del sistema, es decir, del sistema de salud que está dando la vacuna, y ahorita nivel de individuo, pero esto no quiere decir que las barreras del individuo sean culpa del individuo, ¿ok? Y ahorita voy a explicarles un poquito más de eso. Entonces, a nivel sistema, lo que encontramos, esto lo hicimos por medio de entrevistas cualitativas, fue que los sistemas que están ofreciendo las vacunas, es decir, las farmacias privadas, los centros de mega distribución, los hospitales, no estaban coordinados. Entonces, llegabas a un lugar y te decían, no, aquí necesitas cita, pero no te podían decir a dónde podías ir sin cita. Y esto era pues obviamente muy disruptivo, porque sabemos que si a alguien se le niega una vacuna, baja la probabilidad de que regrese por ella, ¿no? Esto es pedirle un esfuerzo extra, y más si ya se tomaron un día de trabajo. También los criterios de elegibilidad, no sé en los lugares en los que estos estaban, pero bueno, en San Francisco fueron muy confusos. Es decir, decían, ahorita se pueden vacunar los que viven en el código postal XYZ. Y eso para la gente, pues no sabía si calificaban, si calificaban, si no, era muy confuso. En términos del entorno físico, muchos sitios de vacunación al principio, cuando teníamos estos como mega sitios de vacunación, eran difíciles de alcanzar si no tenías coche, si tenías alguna discapacidad, ¿no? O si necesitabas cuidadores. Esto ya cambió y lo que vimos es que pues, los centros comunitarios, tenerlo más cerca de ti, si estaba dentro de 3 calles de donde vives, era más probable de que fueras a vacunarte. Y también el entorno social. Entonces, el entorno social en tu casa, en tu familia, dentro de tus amigos de tu trabajo, si ellos son pro vacuna, era más probable que tú también la vacunarás. Y algo que vimos mucho con la gente migrante es estas redes sociales transnacionales. Esto quiere decir, si tu familia en Guatemala te está diciendo, ay, aquí dicen que esta vacuna es la buena, o que esta no es la buena, o aquí no han vacunado a niños, ¿no? Eso también causaba mucha confusión. Y bueno, a nivel individual, y reitero que esto no significa que son barreras que son culpa de la persona, son solo que son cosas que podemos cambiar a nivel individual, pero es algo en el que el sistema puede afectar, puede actuar. Entonces, lo que vimos es que había una comprensión pobre o limitada de la seguridad y la efectividad de la vacuna, es decir, realmente no sabía la gente si servían o si era segura. Las redes sociales fueron una gran fuente de información, pero también de desinformación, y eso lo continuamos viendo no solo en temas de salud, también en lo político y en muchas otras cosas, y esto realmente ha cambiado y ha hecho muy diferente cómo fue la vacuna del COVID-19 en comparación a campañas de vacunaciones previas. La alfabetización general limitada y la alfabetización tecnológica limitada en ciertos grupos fueron una gran barrera.
Y les pongo un ejemplo de esto. En San Francisco, pues una ciudad como muy tecnológica, en donde se desarrolla mucha tecnología, hicieron la primera inscripción a la vacunación en línea. Y ustedes pues se podrán imaginar quiénes fueron los que pudieron tener acceso a esto, ¿no? Muchas veces les pedían cuentas de Google que pues no tenían, ¿no? Entonces esto lo que hizo fue realmente darle la prioridad de la vacunación a grupos que tenían acceso y sabían usar la tecnología y no a los que más la necesitaban. También algo muy importante, que no será sorpresa, es el miedo a los efectos secundarios, tanto inmediatos, es decir, pues me va a dar calentura, me voy a sentir mal al día siguiente, pero también a largo plazo. Y es importante diferenciar esto porque no sé, hay muchas veces, lo que hemos visto también en vacunación infantil, es que el miedo es más, bueno, esto es interesante porque, por ejemplo, en otros países, en México, en Guatemala, donde he hecho investigación de esto también, el miedo que tienen las mamás de vacunar a sus hijos o los papás es más a los efectos inmediatos, ¿no? Les va a doler, van a tener fiebre, les va a doler la pierna o donde los hayan vacunado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el miedo es más efectos secundarios de largo plazo, por ejemplo, el autismo, ¿no? O miedos a más largo plazo. Y entender cuáles son estos miedos en la población en la que estamos trabajando va a ser vital, porque no es lo mismo para mí como médico llegar con un paciente y decirle, oye, en los siguientes 2 días, tal vez a tu hijo o a ti te da un poco de fiebre, pero no te preocupes, toma agua, tómate un Tylenol y todo va a estar bien, a tener que abordar los problemas de en 10 años no va a tener problemas de fertilidad, ¿no? O así. Entonces es importante saber diferenciar en dónde está temporalmente el miedo. Y por Doctora, último, disculpa, sí, doctora, otra de vez. nuevo, otra vez un poco más despacio, por favor. Perdón. Perdón. Y por último, preocupaciones de la legitimidad, es decir, ¿por qué se desarrolló tan rápido la vacuna del COVID-19 y por qué el gobierno tiene tanto interés en que nos vacunemos? Entonces, pues, para las personas que trabajan en el área de comunicación de vacunas es muy importante poder responder estas preguntas. Y bueno, ¿qué resultó de este estudio? Dimos recomendaciones al Departamento de Salud Pública de San Francisco y de otros condados de California y al Estado. Y lo que encontramos, esto es al inicio de la pandemia, ¿no? Digo, al inicio de la vacunación. Lo que encontramos es que de las principales barreras que se estaban encontrando en nuestra población en San Francisco era más hacia el sistema de salud, pero también el miedo. Y lo que encontramos es que de las recomendaciones más importantes era la educación, había mucha falta de educación que podría combatirse por medio de campañas de comunicación y marketing. Bueno, y ahorita voy a hablarles un poco de otro estudio que hicimos en México. Lamentablemente en Estados Unidos es complicado hacer investigación en poblaciones indígenas latinoamericanas migrantes, porque muchas veces pues, no están censadas, ¿no? Es decir, no tenemos registro de cuántas hay y muchas veces se pierden por identificarse por latinos o en otra categoría. Entonces, esto está más basado en México, pero creo que se puede transferir muy bien a poblaciones indígenas latinoamericanas en Estados Unidos. Entonces, esta usamos una encuesta muy grande que se hace en México regularmente y es representativa de todo el país. ¿Y por qué es importante esto? Y esta es una gráfica que reportamos en un reporte COVID-19 recientemente en México. Es que les quiero enseñar esta gráfica porque en azul está la tasa de mortalidad en poblaciones indígenas y en rojo no indígenas. Entonces podemos ver que desde la primera ola, las poblaciones indígenas en México se morían mucho más que las no indígenas. Y esto, se ha dado mucha explicación de esto, posiblemente no tener acceso, tener más factores de riesgo. Pero vean cómo cuando empieza la campaña de vacunación, disminuyen los dos, pero sigue diferencial. Pero cuando empieza Omicron, que es esta ola de aquí, la tasa de mortalidad en la población indígena se mantiene. Es decir, logramos vacunar a los no indígenas, pero la población indígena sigue muriendo hasta el 2022, sigue muriendo de manera desproporcionada a los no indígenas en México. Y por eso es muy importante entender esto.
Entonces, encontramos que hablar una lengua indígena eras más propenso a no estar vacunado por creencias negativas. Es decir, mucha gente que hablaba más gente que hablaba una lengua indígena decía que no se vacunaba por miedo. Y entre los hombres tenían 20% menos probabilidad de tener una vacuna de COVID-19 comparado con las mujeres indígenas. Y lo que fue súper interesante de este proyecto, porque comparamos las razones por las que no estaban vacunados, es que tradicionalmente pensamos que las poblaciones indígenas no se vacunan o no acceden a cualquier servicio de salud porque no tienen acceso. Es decir, nos imaginamos que viven en una montaña y que no tienen doctores. Y lo que encontramos es que, de hecho, la población que no hablaba lenguas indígenas tenían más barreras de acceso, pero la población que hablaba alguna lengua indígena reportaba más barreras de miedo o de creencias. Es decir, aquí hay como pues, algo que no sabíamos. Entonces, dentro de las razones para no vacunarse, y aquí quiero que vean la diferencia, una de las que más se reportaron fue que no ha llegado donde vivimos, ¿no? Eso es puramente acceso. En las personas que no hablan lengua indígena, el 16% de los no vacunados dijeron que esta era la razón por la que no estaban vacunados. Pero los que sí hablan una lengua indígena era 5% menos, entonces menos personas. Y luego, los efectos secundarios, vemos que era el 15% en población que no hablaba una lengua indígena, pero el 19% de los que indígenas. Y también el miedo, vemos que era pues de las más grandes en los dos grupos, pero era mayormente reportado en los indígenas. Entonces esto nos habla de pues un espacio y una oportunidad de comunicación que no se ha estado llenando. Y este estudio se complementa muy bien con proyectos que hemos hecho en Guatemala con poblaciones indígenas, en donde encontramos que hay una falta de información sobre la vacuna COVID-19 que sea comprensible y que esté en los idiomas que esas personas hablan, ¿no? No podemos esperar que entiendan un idioma que no hablan y que sea culturalmente sensible. Hay, obviamente, también aquí en Guatemala sí hay un problema de acceso y suministro, y también existe la desinformación y la mala información que también afecta a que la gente no se quiera vacunar. Entonces, también complementamos esto con una encuesta en donde encontramos que las razones más comunes para no vacunarse contra el COVID-19 eran otra vez los efectos secundarios, el miedo a morir por la vacuna y la falta de información de la vacuna. Esto puede ser desde no sé a dónde irme a vacunar o no sé para qué es la vacuna. Y también existía una idea de que personas con ciertas enfermedades, por ejemplo, diabetes o embarazo, no se podían vacunar por estas enfermedades, cuando regresó a que eran los que más lo necesitaban. Entonces, creamos una campaña de información en sus idiomas y diseñadas con estas comunidades. Vean aquí cómo está vestida esta mujer en un vestuario tradicional. Y lo que encontramos, esto lo hicimos en Quiché y en Cachiquel, y lo que encontramos es que los videos, esto se hizo en redes sociales, los videos mejoran la percepción de la salud. Es decir, para los videos en quiché, que es una lengua indígena, como ya mencioné, ver la información en quiché hace que la gente sienta, o bueno, sepa que la vacuna es segura. Y también encontramos una diferencia en el grupo de los videos en español, pero no era tan grande. Y también la evaluación de este programa encontró que los que habían visto los videos sobre información de vacunación eran 78% más probable de vacunarse, que fue pues muy alto. Y esto sugiere que los videos hechos cultural y lingüísticamente adecuados pueden ayudar a aumentar la confianza en la vacunación. Bueno, entonces, ya para cerrar, nuestros hallazgos subrayan la importancia de dar información sobre vacunas cultural y lingüísticamente apropiada, abordar las barreras de acceso y la desinformación. Y bueno, los estudios en estos 3 países muestran que las estrategias dirigidas pueden hacer una diferencia significativa en la aceptación de la vacuna entre estas poblaciones, incluyendo personas de habla hispana en Estados Unidos y comunidades indígenas dentro de Estados Unidos y estos países, y especialmente dentro de los hombres.
Y bueno, estamos haciendo un proyecto ahorita viendo poblaciones indígenas en California y estamos lanzando una campaña nacional de vacunación infantil y del VPH en Guatemala, también usando los mismos métodos. Entonces, pues mucho trabajo que hacer aquí. Bueno, no espero no haberme pasado y perdón por hablar muy rápido, pero hasta aquí y esperamos sus preguntas. No, para nada, Lucía. Y Nelly, muchas gracias por compartir toda su experiencia y la investigación que ustedes están haciendo. Voy entonces ahora a tomar la palabra y compartir, si me permiten, mi pantalla. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla? Sí, Alma. Perfecto. Bueno, y pues bueno, esta última parte es un poco hablarles de las estrategias y los recursos que MCN ha desarrollado para abordar todas estas cuestiones que las investigadoras Nelly y Lucía están trayendo a la luz, ¿no? Y bueno, yo voy a hablarles a ustedes sobre estas estrategias y los recursos, específicamente el Centro de Recursos sobre COVID que hemos desarrollado y unos materiales cómicos que se llaman Los Grandes También Se Vacunan y un manual de comunicación aludiendo a esta parte tan importante que Lucía hablaba, como las campañas de comunicación que son hiperlocales son muy importantes. Y pues para empezar, debo de compartir con ustedes que todo este trabajo que MCN realiza está basado en estas estrategias de promoción de la salud. Nosotros vamos, obviamente, con la parte de nuestro objetivo es avanzar en la salud pública y que todo mundo tenemos el derecho a gozar de bienestar y no solamente estar libres de enfermedad. También nuestro enfoque es mucho hacia la justicia en lenguaje, es decir, que todos necesitamos recibir servicios en el idioma que entendemos, en el lenguaje en el que estamos más cómodos y el sistema tiene la responsabilidad de responder a eso. Por supuesto, la equidad en salud es una parte muy importante de todo el trabajo de MCN y el trabajar en educación popular, donde no solamente vamos y vaciamos la información en las personas con las que estamos interactuando, no, sino que junto con ellas las hacemos partícipes para compartirles la información. Y cuando hay investigación que dice que mientras las personas estén más involucradas en el desarrollo de esas estrategias de aprendizaje, los resultados son mucho mejores. Y entonces la última parte o el último enfoque que nosotros tomamos es la participación comunitaria. ¿Sí? Si nosotros los incluimos en el proceso de la toma de decisiones y la toma de el desarrollo de las intervenciones, obviamente los resultados serán mucho mejores. Y entonces, las dos estrategias que voy a compartir con ustedes son una, el cómo utilizar o cómo usar los promotores de salud comunitario como una estrategia de salud pública y las campañas hiperlocales que aborden y que tomen en cuenta las características socioeconómicas, culturales, sobre todo culturales, de las personas que están siendo abordadas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos mucho en estas dos partes en MCN? Pues porque pensamos que estas dos estrategias promueven el acceso a servicios preventivos, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos y que nos dan oportunidad de manejar educación, casos, manejo del sistema y que conecta a las comunidades con los servicios adecuados, ¿no? No es solamente la cuestión de los materiales sean adecuados, sino que haya acceso a esos materiales, ¿no? Entonces el promotor de salud tiene esa característica que ayuda.
Lo otro es que también estas dos estrategias informan sobre los servicios que se dan, pero de una manera culturalmente adecuada, apropiada. Y por supuesto, aboga en nombre de las poblaciones desatendidas, y eso significa que estamos haciendo trabajo en equidad de salud, ¿no? Y que es para MCN una de las partes más importantes. Entonces, con la perspectiva de investigación que tanto Nelly como Lucía les han dado a ustedes, para mí es muy importante tener en consideración estos dos puntos, ¿no? ¿Qué es un trabajador esencial y cuál es la infraestructura crítica en la que en los Estados Unidos ubicamos a los hombres latinos, ¿no? En los Estados Unidos hay 333 millones de habitantes aproximadamente. De esos, 46.2 son inmigrantes, es decir, un 13.9, casi un 14% de la población del país. Entonces, más del 70 de estos inmigrantes dentro de los Estados Unidos son considerados trabajadores esenciales. Esos hombres a los que nos estamos refiriendo en la investigación son trabajadores esenciales aquí en los Estados Unidos. Trabajan en las granjas agrícolas, trabajan en las procesadoras de carne, de pollo, de mariscos, de proteína, trabajan en las lecherías, trabajan en todos los servicios de tiendas de comestibles y muchos de los servicios de mantenimiento en los diferentes lugares, pero también son trabajadores de la salud, ¿sí? Y este mapa para mí es muy interesante porque habla de cuáles son los trabajos más comunes que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo estoy acá en Massachusetts y aquí los inmigrantes trabajan más como conserjes, como mantenimiento. En Texas son personas que se dedican a los servicios domésticos, o en Nuevo México, agricultura. En California, agricultura, ¿no? Y bueno, todo esto ustedes lo van a recibir para que lo vean con un poco más de cuidado, pero la idea es que ustedes se den cuenta de el tipo de trabajo que los inmigrantes están realizando en este país. Y bueno, ya les dije que de los 333 millones, el 13.9% son inmigrantes. Y de ese 13%, 52% provienen de América Latina. El resto, 31% de Asia, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar a toda la parte de migración, solamente quiero darles esta idea para que se den cuenta que de estas personas que son inmigrantes, hay 11 millones en los Estados Unidos que no están autorizados para trabajar. De estos, el 78% pertenecen a América Latina y el Caribe, 48% de México, 3% del Caribe, 19% de Centroamérica. ¿Por qué son importantes estos números? Son importantes porque nos da una idea de a quién vamos a dirigir nuestros materiales educativos y nuestras campañas de comunicación, ¿sí? Entonces, fíjense también, este es otro dato que es muy importante, las tasas de alfabetización y el promedio de escolaridad. No solamente en los Estados Unidos, porque fíjense, en los Estados Unidos las personas en promedio van 13 años a la escuela, más o menos, ¿no? Pero en México van 9 años, en Haití van 6 años, en Guatemala van 7 años. Y esto habla en la India, 7 años, y esto habla del nivel o el grado de alfabetización, y esto nos dice cómo es como nosotros debemos de desarrollar nuestros materiales educativos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Una cosa es el número de años en promedio que se haya ido a la escuela. Otra cosa es el nivel de comprensión que tenemos del lenguaje, ¿sí? Que es otra cosa. Entonces, por lo regular tenemos nosotros que considerar estos elementos para desarrollar los materiales educativos adecuados.
¿Qué significa entonces? Que lo que nosotros hagamos tiene que ser culturalmente apropiado y que considere el lenguaje. No nada más hablar de un español en general, no, sino el lenguaje de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las tradiciones, a los valores y a las condiciones sociales. Una palabra en Guatemala puede ser bien diferente a lo que significa en México. E incluso dentro de México, una palabra, una frase puede significar cosas bien diferentes. Y también la forma en cómo se habla tiene que ver con el poder, ¿no? Con las relaciones de poder. Y quién es quien da esa información y de qué forma lo hace. Y también, como ya lo vimos, el nivel de alfabetización. No es el nivel de alfabetización suyo, es decir, la persona que realiza los materiales, no, sino de las personas a las que se les llega. Se trata de ellos y no de usted, de la persona que desarrolla los materiales educativos. Entonces, bueno, estamos muy conscientes que una sola forma de presentar un mensaje no es la mejor manera, ¿no? Y que hay que hacerlo de una manera participativa, donde los involucremos, donde no nada más vayamos y les demos lecciones como los que sabemos, sino que ellos sean partícipes de su propia educación. Y bueno, con todo esto, entonces estoy comentando que los materiales que nosotros desarrollamos conectan con la realidad, conectan con lo que valoran y lo que es importante, presentan soluciones prácticas y cosas concretas. Y aquí va el ejemplo. Todo esto ustedes lo van a poder accesar en el sitio de internet. Y si alguien me hace el favor, podemos poner el enlace en el chat para que lo vean. Este es un libro cómico que habla sobre la vacunación y se llama Los grandes también se vacunan. Tiene la característica de que conecta con la realidad de la persona, ¿verdad? Con lo que ellos valoran, sus hijos, el dinero, por qué están aquí, como lo decía Lucía, ¿no? Habla de una forma simple y clara cómo es la vacunación, cuáles son los síntomas, cuál es la enfermedad que previene, cómo se le llama a la vacuna. Y está de manera gráfica también, ¿no? Lo importante es que sea simple y que sea claro, ¿sí? Si alguien no maneja el idioma español, en este caso, pues con la gráfica se puede dar una idea. Además, es algo concreto que se le puede dejar a la persona. Y aparte, pues, proporciona soluciones prácticas. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, este es parte de lo que es el material educativo. Se los quiero mostrar aquí bien rapidito. Déjenme mostrarse. Ustedes lo van a poder encontrar de esta manera. Puedo llevar. Lo pueden ustedes ver. Lo van a encontrar aquí y ustedes lo pueden descargar directamente y pueden ustedes ver todo el material educativo. Esto está complementado con un calendario que está dirigido a los hombres adultos que trabajan en los Estados Unidos y que por lo regular están solos, ¿no? Y que no tienen mucha comunicación con otras personas. Y la idea es que con este material los promotores de salud puedan ayudar, ¿no? Entonces, me voy a pasar a la siguiente. La otra parte muy importante son las campañas hiperlocales, las campañas comunitarias, donde el promotor de salud que conoce a su comunidad pueda hacer no una gran campaña, sino pequeñita, dirigida a la gente que quiere. Si está trabajando con indígenas, con este grupo de indígenas.
Si está trabajando con un grupo de personas del Salvador, dirigida a estas personas del Salvador. Si está trabajando con alguien de la iglesia, con alguien de la iglesia. Entonces, MCN desarrolló un manual de diseño de campañas de comunicación. Aquí se ofrecen pasos útiles y utiliza ejemplos específicos para que vayan viendo cómo se puede desarrollar esta campaña. Y el ejemplo es esta, Vacunación Es una campaña de comunicación que todas las personas pueden accesar a estos materiales y pueden adaptarlos, cambiar las fotografías, cambiar las direcciones, cambiar Vacunación Es. Tiene diferentes materiales impresos, materiales de medios sociales, porque sabemos y entendemos que mucha gente trabaja más con Facebook o con WhatsApp o con Instagram. Entonces hay que adecuar las campañas de comunicación a esos materiales. Hay gráficos específicos, hay videos y todo esto está de manera editable. Es decir, que usted lo puede bajar e incluir lo que usted necesite, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas de las cosas que se hacen. Vacunación es Esperanza, es un póster y usted puede cambiar Vacunación es lo que usted quiera, amor, derecho, alegría, y puede cambiar las fotografías. La idea es que sean fotografías de la propia comunidad. ¿Para qué? Para que la gente se identifique, ¿no? También tenemos ilustraciones para usar en sus materiales y videos de cómo pueden hacer estas adecuaciones, ¿sí? Me voy a pasar muy rápidamente porque todo esto ustedes lo van a recibir. Estos son parte de los materiales. Tenemos un banco de imágenes para que ustedes no se quiebren la cabeza tratando de desarrollar imágenes, sino ahí hay desde calcomanías, curitas, con los colores de los diferentes países que se pueden utilizar y imágenes que reflejan las características de las comunidades a las que usted quiere llegar, ¿sí? También tenemos este centro de recursos donde ustedes van a encontrar muchísimos materiales que pueden imprimir, actualizar. Dentro de eso hay folletos editables Lucía hablaba de cómo tienen miedo y Nelly de cómo tienen miedo los efectos secundarios inmediatos. Y entonces hay trípticos especiales para comunidades, para niños de 6 meses a 5 años, para personas embarazadas o en periodo de lactancia. Y bueno, hay muchísimas cosas más que no me voy a detener. Hay una sección de preguntas frecuentes donde usted puede encontrar de manera muy sencilla en inglés, en español, las preguntas más frecuentes sobre COVID, ¿sí? Y muchos otros materiales educativos. Con esto entonces voy a cerrar para decirles que ustedes conéctense y ahí van a encontrar todos estos materiales que les estoy diciendo, ¿no? Presentando. Y bueno, voy a dejar de compartir, Marta. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les pido a las presentadoras si pueden poner su video estamos en las 2 en punto. Hay 2 preguntas, una pregunta para Nelly y una para Lucía. Se las voy a decir y vamos a ver si podemos en 2 minutitos responder. La primera, ¿será que la vacunación en México ha sido tan efectiva en la niñez que se han dejado de lado esfuerzos en personas adultas? Esa es para Nelly. Y para Lucía, ¿crees que también el que en algunos condados se ofreció dinero para que se vacunaran y que eso hace que las personas ya no quieran vacunarse si no se les paga? ¿Sí? Nelly primero. Sí, claro. Gracias por la pregunta, muchas gracias. Bueno, sí, no es que se hayan hecho, digo, las poblaciones adultas no sean importantes, desde luego que sí lo siguen siendo,
pero solamente recuerden que la campaña universal de vacunación en México implicaba ir a casa por casa, entonces realmente llegábamos a todas las poblaciones rurales, urbanas, y la prioridad en los niños, desde luego, siempre ha sido la infancia la prioridad en ese sentido. No es que los adultos no sean importantes, desde luego que no, por eso estamos con este webinar, ¿verdad? Porque queremos promover la vacunación en los hombres adultos, pero los niños siempre han sido primero. Anteriormente en México se daba la Cartilla Nacional de Vacunación, ustedes se acuerdan, y se marcaba, ¿verdad? Con la fecha y todo. Ya no existe la Cartilla Nacional de Vacunación, ahora existe algo que se llama la Cartilla de Salud, y hay para niños, adolescentes, mujeres, etcétera, pero ya no se lleva el récord como antes de las vacunas de los niños. Quiero reenfatizar, porque lo había dicho antes, que México está intentando reiniciar otra vez y tomar el auge que tuvo en su campaña de vacunación universal a través de esta campaña nueva que están relanzando, en la que se está retomando las vacunas de poliomielitis, sarampión y rubiola para niños y adolescentes a nivel nacional. Esto fue en los meses de abril y mayo. Entonces, ahorita seguramente ya existen datos sobre cómo les fue en esta campaña y esperemos que sigan adelante, ¿no? Gracias por la Gracias. pregunta. Gracias, Nelly. Lucía. Sí, sobre los incentivos, hay evidencia un poco mixta. Lo que vimos es que en general sí funcionaron los incentivos. No voy a tardar mucho, pero tenemos que pensar cuando la gente se va a vacunar, no es los que no se vacunan y los que sí se vacunan. Se piensa más como un espectro y la gente está o más cerca o más lejos de la vacunación, ¿no? Por un lado hay gente que hagas lo que hagas no se va a vacunar, pero sí existe la gente que sí les platicas un poquito, sí tal vez pues, les da flojera ir y no le ven mucha importancia, pero si les dices, te voy a dar una tarjeta de Amazon, dicen, pues va, ¿no? Entonces, ese es el intermedio en el que los incentivos y otros, pues otras cosas similares en las que funcionan. Entonces, como digo, la evidencia, existía el miedo y en algunas poblaciones sí se vio que el gobierno pagara aumentaba la desconfianza, pero no, eso no pareció tener realmente un efecto a nivel sistémico. Entonces, es interesante, sí sirve como incentivo, pero pues tampoco es el primer recurso a utilizar. Hay mucho más espacio para la comunicación y la educación de lo que nos gusta. A veces queremos hacer cosas más elaboradas, pero realmente dar la información es lo que vemos que muchas veces funciona mejor. De acuerdo, muchas gracias, Lucía. Y hay otro comentario de Guillermo Cenizo. Dice que la Oficina de Salud Pública Fronteriza del Departamento de Salud de Texas está terminando de preparar una comparativa de vacunación para menores entre México y Texas y se ha hecho colaboración con Secretaría de Salud. Esperamos tenerlo finalmente aprobado y publicado y los vamos a invitar, Guillermo, cuando ustedes lo tengan, a que lo compartan con toda nuestra audiencia. Sí, así es que, Guillermo, lo vamos a dar seguimiento a eso. Por último, pues darle las gracias tanto a Lucía como a Nelly. Gracias por su experiencia y por compartir sus investigaciones. Esto nos ayuda muchísimo. Por favor, a los participantes respondan a esta evaluación, a estas preguntitas y sobre todo si quieren ustedes tener sus unidades de educación continua, tanto para enfermeras como para médicos. Gracias, Nelly. Gracias, Lucía. Pues no me queda más. Gracias a decirles nuestras que intérpretes también. Ujú. De Gracias. acuerdo. Sí, a nuestras intérpretes. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Y a todo el equipo de MCN que está detrás. Que Gracias a tengan una todos. muy buena tarde y si hay preguntas que se quedaron por ahí, mándenlas y nosotros se las hacemos llegar a las investigadoras. ¿Sí? Gracias.